Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana nueva. Lunes Santo. Lunes Santo porque los lunes, miércoles y viernes hacemos gimnasia. Mi esposa y yo hacemos algo de pesas y algo de algunos movimientos y me da pereza los lunes, miércoles y viernes. Lo llamamos lunes Santo, es miércoles de ceniza y Vía Crucis el viernes. Bueno, pero todo sea por mantener el cuerpo en servidumbre, como decía Pablo, ¿no? Bien, hoy es, como les decía, lunes 11 de agosto del 2025 y aquí ahora son las 5:22 de la tarde, con unos días bastante acalorados, pasando de ayer fue un día de 30 y tantos, 33, 34 grados y por la noche todavía estaba caliente, ¿no? Pero nos consolábamos porque nuestro hermano Antonio, algunos lo conocerán por Telegram, que suele ser Antonio Salvo por él, ¿verdad? Así es el nombre de él, pues nos suele mandar alguna foto cuando está en el coche a las 10 de la noche, 41 grados ahí por Badajoz, en San Benito, en Don Benito, digo San Benito, en Don Benito. Imagínense, el pobre. Bueno, el que no se consuela es porque no quiere. Bien, pues hoy anunciarles lo primero, el vídeo que haremos el miércoles, Dios mediante, continúan con el libro La leche de la palabra de Dios del doctor Stephen Jones. Estamos con la leche de la palabra en Hebreos 6 del 1 al 2 y estamos en concreto con la sección de lavamientos y bautismos. Entonces veremos la parte 3 dentro de bautismos, que representa muerte y vida, y la parte 4 que son 3 bautismos, los 3 tipos de bautismos: agua, fuego y aceite. Agua, fuego y aceite, creo que es eso, no me confundo. Perdón, agua, sangre y aceite. Que luego el bautismo de fuego también es otro tipo de bautismo, pero bueno, los 3 elementos que se usaban era la sangre, era el agua y era lo he dicho, ya no me acuerdo, el aceite. Bien. Bueno, pues eso es lo que veremos entonces para ese día, ¿no? Y ahora mismo pues nos vamos a lo que tenemos para hoy, que nos toca continuar con con el libro de Deuteronomio, segunda ley, discurso 5 del doctor Stephen Jones también. Y vamos a ver el capítulo 4, Corderos sin mancha ni defecto, y aunque va a ser un poquillo más larguito de lo habitual, también la parte 5, porque esto, como son tantos libros, vamos a ver si lo acabamos rápido. Veo que hay mucha gente que se aburre y ya no sigue mucho los vídeos de Deuteronomio. Es una pena porque es la base para entender todo lo demás y es lo que tenemos que conocer si aspiramos a gobernar con Cristo, ¿no? Bien, capítulo 4, Corderos sin mancha ni defecto. Ese es el título. Deuteronomio 17 puede ser una parte peligrosa de las escrituras si se malinterpreta y se aplica incorrectamente. De hecho, se deriva del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, Deuteronomio 5:7. Es evidente que no hay libertad religiosa en el reino de Dios. Quienes deseen ser ciudadanos del reino deben servir únicamente al único Dios creador de todas las cosas y a Jesucristo, por medio de quien todo fue creado. Juan
1:3. Esto no niega la libertad de conciencia, especialmente en un contexto donde aún son imperfectos, donde aún somos, ¿no? Donde aún somos, perdón, donde aún somos imperfectos. Solo en un reino perfecto todos verán la misma verdad. Se acerca el tiempo en que un gobierno perfecto de vencedores ocupará puestos de autoridad en el reino de Dios. Y entonces quienes discrepen de la verdad podrán obtenerla de ella. Dirán a esos vencedores, a esos que agarrarán de la falda varios en muestra, no, enséñanos la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús es el Cordero. Deuteronomio 17:1 dice, siguiente epígrafe, Jesús es el Cordero. No ofrecerás en sacrificio a Yahvé tu Dios buey ni oveja en el cual haya defecto o mancha, porque es abominación a Yahvé tu Dios. Esta es una introducción apropiada al capítulo, ya que prohíbe a los hombres ofrecer a un Jesús defectuoso como sacrificio por el pecado. Los hombres violan esta ley de muchas maneras, aunque inocentemente, pero primero digamos que todos los sacrificios del Antiguo Testamento fueron figuras proféticas del verdadero sacrificio por el pecado, Jesucristo. Ustedes saben que los sacrificios pues también hacen referencia o alusión a nuestro grado de maduración de alguna manera. El que todavía Cristo ha formado en él, pues se ha formado en él, digamos, poco, pues puede ofrecer unas palomas, ¿no? Como sacrificio, ¿no? El que ya ha madurado un poco más, digamos, alguien que está en Pentecostés, quizás pueda ofrecer un cordero, un cabrito. Y el que ya está en el otro lado, que Cristo ha sido formado en él y conforme también quizás pueda ofrecer un becerro. Y el que ha madurado completamente, pues el becerro engordado, cebado y todo eso, ¿verdad? Todos los sacrificios profetizan la muerte de Jesucristo en la cruz como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, como testificó Juan en Juan 1:29. Él era sin pecado, como nos dice Hebreos 9:28, lo que lo convierte en el Cordero sin mancha ni defecto. Leemos en primera de Pedro 1:18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Perdón, una mosquita de esas pequeñas por aquí. Los animales de sacrificio debían ser sin mancha, como leemos en Números 28, versículos 3, 9, 11, 19, etc. De no serlo eran detestables, porque a Jesús no le gusta que lo malinterpreten y es un asunto serio cuando los hombres afirman seguirlo, pero luego lo tergiversan conforme a sus palabras y hechos. No había nada biológicamente malo en un animal manchado, por supuesto, pero el simbolismo era importante, ya que las manchas y defectos representaban un sacrificio imperfecto. Por lo tanto, es importante reconocer la perfección de Jesucristo, quien cumplió esos tipos proféticos. ¿Violó Jesús la ley? Hay quienes neciamente afirman que Jesucristo quebrantó la ley muchas veces. Este es el siguiente epígrafe, violó Jesús la ley. Si Jesucristo lo hizo, entonces fue solo otro cordero manchado que no era elegible para morir como sacrificio por el pecado. No es que pues el Señor le preocupaba que tuviera una mancha, es que el sacrificio del animal tenía que simbolizar o tipificar a un Cristo perfecto, ¿no? Sea de un tamaño menor o de un tamaño mediano o de un tamaño más grande, como hemos dicho antes, el tamaño de Cristo formado en nosotros, eso es lo que podemos ofrecer. Pero tiene que ser perfecto, Cristo, sin pecado, lógicamente no podía tener mancha ni defecto, ni cosa semejante, porque estaba tipificando los animales pues a Cristo.
Por lo tanto, hacer tal afirmación socava la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. Si él quebrantó la ley, entonces aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si bien es cierto que Jesús quebrantó las costumbres y tradiciones de los ancianos, es decir, sus interpretaciones de la ley, es igualmente cierto que no violó la ley misma de Dios. El pecado es infracción de la ley, nos dice la palabra, ¿no? Como nos dice Juan, primera de Juan 3:4. Jesús no fue inicuo, es decir, anárquico o sin ley. De hecho, condenó la iniquidad o anomia, que también se dice anomia, que no hay ley, ¿no? En el griego, anomia, sin ley, en Mateo 7:23. Por lo tanto, cuando Moisés comenzó a hablar sobre los dioses falsos, comenzó estableciendo el principio de los animales sacrificiales sin mancha ni defecto. En otras palabras, Moisés le estaba diciendo al pueblo de manera profética que debían adorar únicamente al verdadero Jesucristo, el Cordero sin mancha, y no a la comprensión imperfecta que el hombre tenía de él. El resto del capítulo, que prohíbe adorar a dioses falsos, debe interpretarse desde esta perspectiva. Desafortunadamente, incluso los cristianos suelen atribuirle a Jesucristo características imperfectas. Pueden decir que Jesús quebrantó la ley de su Padre, o que no puede salvar al mundo entero debido a su santidad, cuando en realidad es su misma santidad la que le exige salvar a toda la humanidad y apartarla de sus iniquidades. Cualquier malentendido sobre su carácter le atribuiría alguna mancha o defecto a Jesús, como decíamos. Claro que en nuestra situación actual nadie conoce a la perfección la mente de Cristo. Por lo tanto, en un sentido más amplio, todos hemos sido culpables de ofrecer un cordero manchado. Creemos que es perfecto porque en nuestro orgullo creemos que nuestra propia visión de Cristo refleja verdaderamente verdaderamente su carácter. Sin embargo, es lógico que con tantas opiniones en el mundo, no todas sean correctas y es probable que ninguna sea completamente correcta o completa. Repito esta última frase eliminando la redundancia. Creemos que es perfecto porque en nuestro orgullo pensamos que nuestra propia visión de Cristo refleja verdaderamente su carácter. Sin embargo, es lógico que con tantas opiniones en el mundo, no todas sean correctas y es probable que ninguna sea completamente correcta y completa. Gracias a Dios que Dios nos imputa la perfección, porque es que si no, ninguno ofreceríamos un sacrificio adecuado. Por esta razón, debemos ver esto desde dos perspectivas. Primero, debemos tener fe en que Jesucristo fue, en efecto, el Cordero perfecto de Dios, y segundo, debemos reconocer que nuestra percepción de él probablemente sea errónea. Pero como digo, esa percepción errónea, pues de alguna forma el Señor la acepta porque somos imputados como perfectos. Renovando nuestras mentes. Siguiente epígrafe. El proceso de santificación está diseñado para llevarnos gradualmente a una mayor comprensión, de modo que nuestra percepción finalmente coincida con la realidad de quién es Él. En Romanos 12, del 1 al 3, Pablo habla de este tiempo de santificación en el que nuestras mentes se transforman y renuevan. Sin embargo, durante este tiempo de renovación, como creyentes, aún estamos manchados y defectuosos. Si no fuera por la justicia imputada de Cristo, lo que decíamos antes, seríamos inaceptables para Dios. Por esta razón, Pablo exhorta al creyente a no tener un concepto de sí mismo superior al que se debe de tener. Debemos tener concepto de nosotros, ¿no? Pero tenemos que tener un adecuado concepto. No infravalorarnos ni tampoco sobrevalorar. Esta situación también se profetiza en la historia de Jacob antes de su transformación en Israel. Israel es un Jacob transformado, el Jacob que conoce ya la soberanía de Dios, que se ha rendido completamente a él y que le deja al Señor hacer las cosas y gobernar en lugar de gobernar él. El príncipe es él. Irra, él. El él es el príncipe, no el Irra. El Irra es la persona y el él hace referencia a Dios. Él, por eso quiere decir el príncipe
Señor es el príncipe, es el rey, es el que gobierna, es el que es soberano. Jacob era creyente, Israel un vencedor, eso es, cristiano maduro. Mientras Jacob era creyente, aún estaba creciendo y aprendiendo los principios básicos de la fe. No fue hasta que conoció la soberanía de Dios que su nombre fue cambiado a Israel. Israel significa Dios gobierna. Y cuando aprendió a confiar en Dios en lugar de luchar contra sus enemigos, Esaú y Labán se le permitió llevar el nombre que testificaba de su nuevo nivel de fe. Bueno, así es. Él vio a Dios en el rostro de Esaú y en el rostro de todos aquellos que se le oponían, Labán. Y nosotros vemos a Dios cuando reconocemos que las circunstancias, el hermano molesto, la esposa molesta o el esposo molesto, o la persona o los hijos que se nos oponen, que nos causan problemas, cuando vemos en ellos a Dios, reconocemos que no son ellos, sino que es Dios obrando en nosotros a través de ellos, es la mano oculta de Dios obrando en nosotros a través de ello, es entrenándonos, es prosperándonos, es mostrándonos, disciplinándonos. Dios en nuestros enemigos, en nuestros opositores. Eso es ver el rostro de Dios. Bien, durante su estancia con Labán, Jacob solo recibió ovejas manchadas, Génesis 30-32, como pago por sus servicios. De hecho, Jacob manipuló los rebaños de Labán para que produjeran más ovejas manchadas, Génesis 30-37-43. Decía John Guichot, que parece ser que era un truco de visualización. Cuando él ponía varas delante del abrevadero donde las ovejas iban a beber, entonces ellas bebían esas varas que estaban en parte peladas, ¿no? Y entonces esa imagen quedaba, cuando estaban en celo y estaban siendo pues preñadas y estaban embarazadas, digamos, estaban preñadas, pues entonces esa imagen se les grababa y parece ser que eso influía. Eso es lo que decía John Guichot. No sé si ese principio será exactamente cierto, pero podría ser, ¿no? Al visualizar las ovejas eso, pues producían crías que tenían esas mismas pintas. En efecto, esto le proporcionó un aumento, que eso fue una argucia de Jacob, ¿no? Estaba manipulando las circunstancias para tratar de ganarle la partida a su tío. El tío era abusivo, pero él no veía que era Dios haciendo que su tío fuera abusivo para tratarlo a él y transformarlo en Israel. En efecto, esto le proporcionó un aumento de sueldo y le hizo prosperar, no por su fe, sino por su manipulación, que en realidad equivalía a un robo. Esa manipulación no sé si sería una revelación del Señor, no creo, entonces no sé de dónde la sacaría esa treta, o quién se lo contó, o si en aquellos tiempos ya sabían ese truco y alguien se lo contó, no sabemos. La fe de Jacob aún no alcanzaba el nivel necesario para convertirse en israelita. Por supuesto, Labán trabajó igual de duro para engañar a Jacob, Génesis 31, del 39 al 41, por lo que Jacob se sintió justificado en sus propias acciones. Sin embargo, Dios nos dice, no os vengáis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Tenemos que dejar que el Señor nos vindique, que el Señor nos vengue de nuestras injusticias. Después de que Jacob dejó a Labán para regresar a casa de su padre, Labán lo persiguió. Al encontrarse hicieron un pacto de paz en Mizpa. Allí Jacob ofreció un sacrificio para sellar el pacto. Versículo 54 que dice, entonces Jacob ofreció sacrificio en el monte y llamó a sus hermanos a la comida y comieron y durmieron en el monte. El único sacrificio que Jacob pudo haber hecho fue un cordero manchado, o sea, no estaba tipificando a Cristo, debido pues a su naturaleza todavía rebelde y manchada, pues no tenía corderos sin mancha en su rebaño. Los sacrificios de nuestros corazones reflejan el carácter de nuestros propios corazones. Nosotros ofrecemos lo que somos, lo que tenemos. Tenemos un Cristo mezclado con muchas manchas. Bueno,
gracias a la imputación el Señor lo recibe, pero eso es lo que ofrecemos, lo que somos en nuestro interior. Los sacrificios imperfectos reflejan el principio de que nuestra visión de Jesucristo aún es imperfecta. Así como los corderos de Jacob se mancharon al contemplar varas rayadas mientras bebían, Génesis 30:37, así también nosotros somos transformados a la imagen perfecta de Cristo al contemplarlo. Segunda de Corintios 3:18. Si nuestro sacrificio se presenta, aquí tenemos de alguna forma la visualización también. Si nosotros estamos enfocados en Cristo y estamos viendo a Cristo como en un espejo, reflejado Cristo, pues producimos a Cristo en nosotros. Si nuestro sacrificio, que representa nuestro corazón, contempla continuamente un modelo imperfecto, entonces ofreceremos continuamente sacrificios imperfectos de alabanza a Dios. ¿Los aceptará? Sí, pero solo porque el plan divino lo ha previsto. Solo porque el plan divino lo ha previsto así. Recibimos una justicia posicional desde el principio, pero no experiencial. Por eso el trato y la disciplina y la maduración, porque tenemos que llegar por experiencia a esa posición de imputación, para que no haya esquizofrenia, no haya una doble imagen. Principio. Recibimos una justicia posicional desde el principio y por eso durante nuestro tiempo de crecimiento somos llamados justos. Imputados justos. Romanos 4:17 dice que Dios llama a lo que no es como si fuese. Vamos vestidos con las ropas de nuestro hermano mayor, como cuando fue Jacob a engañar a su padre Isaac. Iba con las ropas de Esaú, el hermano mayor, tipificando a Cristo. Entonces, cuando vamos tipificando a Cristo, el Señor nos bendice, aunque no nos lo merezcamos, aunque seamos tramposos y manipuladores. Bien. Siguiente epígrafe, el factor arrepentimiento. Volviendo a la ley de Moisés, debemos entender que Moisés estaba exponiendo la ley perfecta de la libertad y por ello no podía tolerar ningún tipo de pecado. Sin embargo, Moisés era lo suficientemente realista como por saber que el pueblo distaba mucho de ser perfecto. Por lo tanto, la aplicación de la ley contra la adoración falsa debe incluir la provisión para el arrepentimiento, en lugar de ser vista como una ley rígida, inflexible e implacable. La ley, a pesar de ser la ley, pues tiene cierto margen para que nos podamos enmendar, para que podamos arrepentirnos. La mayor parte de Deuteronomio 17 trata con dureza a quienes adoran dioses falsos. Pero si alguien es descubierto en tal adoración falsa, ¿debería ser apedreado inmediatamente incluso si se arrepiente? No, porque sabemos que tal aplicación de la ley no estaba de acuerdo, tal aplicación no estaba o no estaría, ¿verdad?, de acuerdo con el corazón de Dios ni con la mente de Cristo. Leemos en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, el Señor nos da tiempo y una y otra y tiene muchísima paciencia, pero llega un momento en que la puerta se puede cerrar y que ya no hay lugar para el arrepentimiento, así que no seamos remolones y cuanto antes nos sometamos, pues antes saldremos de la disciplina. Sin embargo, si alguien en la nación de Israel, bajo el reinado de Moisés, se negaba a arrepentirse, se exponía a la pena de muerte, pues sólo podía haber un rey en Israel. Servir a otros dioses es traición. Si los hombres querían servir a otros dioses, debían irse y obtener la ciudadanía de una nación que adorara al Dios de su elección, al que ellos quisieran. Pero si se negaban a arrepentirse y a irse, entonces se les imponía la pena de muerte. Tú estás en el reino de Dios. España, vamos a suponer que estamos en el milenio, ha sido ganada completamente para Cristo y hay gobernando
pues un vencedor o varios vencedores y todas las leyes están sometidas a la Constitución bíblica, ¿verdad? Entonces hay uno que dice, no, yo soy del Islam y yo quiero tener mi mezquita y yo quiero adorar públicamente a mi Dios, o yo soy hindú, yo soy lo que sea, o budista. Y entonces en el reino de Dios va a ser que no, no es como ahora, ¿no? Que vienen aquí y nos quieren imponer a nosotros su religión falsa. Bien, por supuesto, desde el cautiverio de Israel y Judá, el reino de Dios no ha tenido territorio. Es más, incluso mientras permanecieron en la tierra de Canaán, esta fue una representación muy imperfecta del reino de Dios, pues sólo el pequeño remanente de gracia cumplía plenamente su función como ciudadanos del reino. Romanos 11:7. Dios siempre ha sido un remanente, siempre ha operado con los vencedores de cada época. A lo largo de las épocas pasadas, el reino ha sido esquivo en su manifestación apropiada, o sea, hemos visto simplemente representado en una minoría. Pero Dios ha aprovechado el tiempo para preparar a vencedores de cada generación para un tiempo venidero. Dios ha estado todas estas generaciones, desde Adán hasta ahora, pues preparando vencedores que se levantarán en la resurrección para unirse con los que seamos transformados y con esos que realmente han madurado y han pasado y se sometieron completamente al bautismo de fuego, pues el Señor podrá gobernar y entonces el resto no van a haber representaciones imperfectas, sino duplicados perfectos de Cristo en esa gente, ¿verdad? Con sus cuerpos además glorificados. Siguiente epígrafe, el territorio dado al reino. Se acerca el momento de la primera resurrección en la que todos los vencedores de épocas pasadas se levantarán sobre la tierra como un solo cuerpo para gobernar y reinar con Cristo. Daniel tuvo una visión de esa resurrección o de esta resurrección ante el gran trono blanco. Daniel 7, versículos 9 y 10. Luego habló del fin de los sistemas de gobierno de la bestia, que terminarían con el empoderamiento de los vencedores. Daniel 11, 7, 21 y 22. Ahí habla, en ese pasaje, habla de reyes, no de un rey, de un anticristo. Y habla de que el reino es traspasado cuando cae Babilonia, cuando cae el misterio Babilonia, la fase final del sistema babilónico. Ese gobierno no es entregado a un anticristo, sino que es entregado a los santos del Altísimo. Yo seguía mirando y he aquí que aquel cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo el juicio a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos tomaron posesión del reino. El cuerno del Vaticano, y luego el cuerno de la bestia de la tierra, Rothschild y compañía, pero después de eso, del cuerno, de la época del cuerno pequeño, pues que es lo que continúa el Imperio Romano, son pequeños, pero son los que más han durado, los que más años, ¿no? Fíjate si llegan a ser grandes, Dios nos libre, menos mal. Pues entonces ya no se entrega un solo anticristo. Ese es el sueño húmedo de todos ellos, pero que no se llega a realizar nunca jamás. Gracias a Dios. Bien, esta autoridad no reside en el cielo, sino en la tierra, para reemplazar la autoridad que Dios había otorgado previamente a los 4 gobiernos de la bestia. Este cambio coincidirá con la primera porción de territorio dedicada al reino, gobernado por Jesucristo y su ley. Desde allí se extenderá gradualmente hasta que este reino de la piedra llene toda la tierra. Así es, va a empezar ese gran avivamiento con los vencedores y luego con los vencedores glorificados, con esa doble porción. Y entonces, pues el avivamiento va a ser imparable y no va a ser como los avivamientos pentecostales que tenían un comienzo y un final. Este tiene un comienzo, pero el final solo es cuando toda la tierra entera ha sido ganada para el Señor. Y cubra su gloria, cubra la tierra como las aguas cubren el mar, es decir, las aguas cubren el mar al 100%, pues la tierra será cubierta al 100%, pero esas naciones donde ya estén ganadas para Cristo, ahí no se van a permitir la traición de adorar a otros dioses.
Cuando el reino reciba el territorio y un gobierno perfecto, aún no será la manifestación plena del reino, pues seguirá poblado de ciudadanos imperfectos. Todos los ciudadanos deberán jurar lealtad a Jesucristo, pues su ciudadanía dependerá de su fe en el Rey. No se les permitirá vivir en ese reino a menos que tengan fe como creyentes genuinos en Cristo. Si por alguna razón se desvían para adorar a dioses falsos, serán responsables ante la ley. Sin embargo, incluso como creyentes, aún necesitarán ser instruidos en los caminos de Dios y en la mente de Cristo. No obstante, como convencedor, perdón, sí, está correcto. No obstante, con vencedores reconocidos que resuelvan disputas y transmitan la verdad del carácter de Cristo, esto marcará un gran avance en el plan de Dios. El reino de Dios alcanzará un nuevo nivel de manifestación en el mundo, algo nunca visto desde el principio de los tiempos. Este nivel continuará durante 1000 años, según Apocalipsis 20 del 4 al 6, coincidiendo con el gran milenio sabático. Solo después de que esa edad haya concluido, el juicio del gran trono blanco resucitará al resto de los muertos. Serán juzgados según sus obras y sentenciados conforme a la ley divina. Cristo entonces reclamará toda la tierra y todas las naciones que habían permanecido fuera del reino se someterán a su reinado. Toda rodilla en el gran trono blanco se doblará y toda lengua lo confesará como Señor. Si doblan sus rodillas, lo confiesan con Señor, que dice la palabra que confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Y también dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, doblan la rodilla, lo confiesan y tienen el Espíritu Santo. Entonces, bueno, luego tienen por delante todo el periodo del lago de fuego hasta el año 49.000 para ser ganados también, ¿no? Y transformados completamente. El Señor se lo va a tomar con mucha paciencia. Así que no piensen, digan, oye, ese con todos los pecados que cometió, ese que fue Hitler. Al final esa gente serán también serán transformados a la perfecta imagen de Cristo. Bien, todos se convertirán en creyentes en ese día y comenzará su tiempo de rendir cuentas por sus malas acciones pasadas. O sea, la restauración de todas las cosas no niega el juicio. Lo que niega es que sea un infierno eterno de tortura y demás. Es un lago de fuego que es equivalente al bautismo de fuego, que se pasa en vida completamente por los vencedores, o bien también a la segunda muerte. Decía también, es lo mismo que el bautismo de fuego, cada día muero. Mientras estamos siendo lavados por la palabra, estamos siendo disciplinados, estamos madurando y nos sometemos a ese bautismo, pues el que venza no sufrirá daño de la segunda muerte, es decir, no tiene que completar el proceso de la segunda muerte del bautismo de fuego que no completó, porque lo había completado en vida. El que sí sufrirá daño de segunda muerte será el resto de los creyentes que no hayan sido completamente transformados, tendrán que ser disciplinados y transformados. Durante en los siglos venideros todos los hombres aprenderán la justicia, los caminos de Dios, a medida que sirvan a Dios bajo la autoridad de los creyentes, cada uno en su propio lago de fuego, y puesto una nota, o bautismo de fuego, o si quieren también segunda muerte. Peculiar, su lago de fuego peculiar, es decir, el juicio de la ley. Ese es el lago de fuego, el juicio de la ley que fluye del trono de fuego y que después se transforma en un lago de fuego. Con el tiempo, es decir, que abarca a todos los que no han sido. Con el tiempo el reino de Dios emergerá plenamente, donde todos los hombres se conformen a la imagen de Cristo y entonces el plan divino se completará. Como le digo, será en el gran jubileo de la creación, que son 49.000 años en total. Quítele usted 7.000 de los primeros 6.000 que llevamos hasta ahora, más los 1.000 del milenio, y nos quedarán 42.000. Entonces se celebrará la gran cena de Dios, como hemos dicho otras veces, donde estarán los vencedores, que es la cebada, que es la primera que madura, después es el trigo, que presenta la iglesia, los que sí han tenido que pasar han sufrido daño en la segunda muerte, y después los que sufren
los que tienen que ser echados al lago de fuego para que pasen también el bautismo de fuego completo. Este será el tiempo de la restauración de todas las cosas, donde toda la creación cumplirá el propósito que Dios concibió desde el principio. Bueno, nos vamos rápidamente al capítulo 5, adoración de dioses falsos. Tras establecer el principio de los sacrificios sin mancha en Deuteronomio 17:1, Moisés aborda el tema de la idolatría en Israel. La ley del sacrificio según el antiguo pacto señalaba a Jesucristo, prohibiendo a cualquier persona en el reino de Dios adorar a otro Dios. En la época de Israel, donde se había formado un reino en el Sinaí, debían aplicar esto primero dentro de su comunidad, es decir, la iglesia o la iglesia en el desierto, durante su estancia en el desierto, y luego en la tierra prometida, cuando esa iglesia del desierto recibe un territorio, ahí no se admitaban otro. Había reyes impíos que los permitieron, pero la palabra de Dios no lo permitía, y de hecho, por ejemplo, Saúl se cargó a todas las brujas, ¿verdad? Al final fue a una que había quedado por ahí, que se había escapado. Así, ¿no? Y otros dioses que eran realmente como Josías o otros, pues quitaron, algunos incluso se atrevieron a eliminar radicalmente hasta los lugares altos y los árboles frondosos, ¿verdad? Que siempre decían, no, pero los lugares altos no fueron quitados. Pues algunos sí, ¿no? Y por eso nosotros, si queremos maduración total, necesitamos consagración y limpieza total. La iglesia del Nuevo Testamento también ha sido una iglesia en el desierto, como en los días de Moisés, con la diferencia de que el tiempo se ha extendido de tan solo 40 años a 40 jubileos, representado por el reinado de Saúl de 40 años, que ahora equivale a 40 jubileos. Cada año de Saúl tiene paralelismo con cada uno de los 40 jubileos. No sé en qué, yo creo que es en Secretos del Tiempo, donde el doctor Stephen Jones estudia eso, y la verdad que es un paralelismo total, ¿no? Las acciones malas de Saúl, que luego las repite la iglesia. Y el segundo año, las acciones malas de Saúl, que también lo repite la iglesia, etcétera, etcétera. Al igual que en los días de Moisés, la iglesia tenía la responsabilidad de excluir de su seno a quienes adoraban a otros dioses. Ahora anticipamos recibir territorio cuando salgamos de nuestro desierto, momento en el cual el reino hará cumplir el primer mandamiento dentro de sus fronteras territoriales. ¿Eh? Solo solo a tu Dios adorarás, se cumplirá por fin en ese reino, ¿verdad? Si en alguna de las ciudades que el Señor dice de Deuteronomio 17, 2 al 5, si en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da, se encuentra en medio de ti un hombre o una mujer que haga lo malo a los ojos del Señor tu Dios, quebrantando su pacto, y haya ido y servido a otros dioses, y se haya inclinado a ellos o al sol, o a la luna, o a cualquier miembro del ejército celestial, lo cual yo no he ordenado, y si se te informa y lo has oído, indagarás a fondo, una investigación a fondo. Y si es cierto que esta abominación se ha cometido en Israel, entonces sacarás a ese hombre o a esa mujer que haya cometido esta mala acción a tus puertas, es decir, al hombre o a la mujer, y los apedrearás hasta la muerte. Lo primero que hay que destacar es que Dios considera esta falsa adoración una transgresión de su pacto, una traición. Dios redimió a Israel de Egipto y por lo tanto tenía derecho a exigir su adoración y obediencia. Desde esa perspectiva eran esclavos de Dios. No solo eso, sino que fue un matrimonio en el Sinaí. Siguiente epígrafe: la idolatría es adulterio espiritual. Más aún, Israel también se casó con Dios en el Sinaí, por lo que se esperaba que como esposa fuera obediente, especialmente porque era una esclava tipo Agar, lo cual limitaba sus derechos maritales según la ley. El pacto de Israel con Dios en el Sinaí, que se completó con un voto en Éxodo 19, fue un pacto matrimonial. Por lo tanto, Israel no tenía derecho a seguir a otros esposos dioses, sino que estaba ligada a su esposo en matrimonio. Si se alegaba que alguien se había extraviado, es decir, si había cometido adulterio espiritual con otros dioses, Moisés ordenaba que se realizase
una investigación exhaustiva del asunto. Nadie debía ser considerado culpable antes de la investigación. Si se demostraba que la acusación era cierta, entonces el hombre o la mujer debía ser apedreado. En tiempos pasados los hombres se apresuraban a juzgar y a menudo no consideraban adecuadamente el arrepentimiento ni la oportunidad de abandonar la comunidad y vivir en el exilio. Pero estos eran juicios alternativos a disposición de los jueces incluso en aquella época. O sea, existía la posibilidad, lo que pasa es que eran descuidados y no lo hacían, ¿verdad? Siguiente epígrafe: ejemplos de juicio misericordioso. Los juicios de Dios siempre son misericordiosos. Por eso oraba el salmista: Señor, en tu juicio acuérdate de tu misericordia, ¿verdad? Vemos la aplicación misericordiosa de la ley por parte de Dios cuando Israel adoró al becerro de oro, lo cual constituyó adulterio espiritual. Leemos en Éxodo 32:28 que 3.000 hombres fueron asesinados. Pero lo que muchos pasan por alto es que el resto del pueblo fue tan culpable como los 3.000 que murieron. En otras palabras, el hecho de que solo 3.000 idólatras murieran demuestra que Dios fue misericordioso con ellos en su conjunto. No los aniquiló a todos, sino pues probablemente a los principales o a los líderes. Años después, cuando volvieron a seguir a otros dioses, su juicio se manifestó en cautiverios, como se ve en el libro de los jueces, porque la historia de los adulterios del pueblo de Dios ha sido tremendo, y lo vemos en la historia de la Iglesia también, y más en estos tiempos, donde estamos viendo cada cosa en la Iglesia que uno no se la acaba ni de creer. Cuando Dios entregó su tierra al control de extranjeros, cumplió la ley del exilio de la manera más misericordiosa, pues este cambio de autoridad simplemente convirtió a Israel en tierra. En Jeremías 27:11 el profeta se refirió a esto como un yugo de madera. Más tarde los israelitas y los judíos fueron exilados a naciones extranjeras bajo un yugo de hierro. A veces el Señor, cuando era esto, un yugo blando, se les sometía a cautiverio dentro de su propio territorio, pagando impuestos a la nación que los dominaba o que los sojuzgaba. Y el yugo de hierro es cuando ya nana y cucas, no había nada que hacer. El pecado era tan grave y no había posibilidades más que sacarlos de la casa de Dios, que era el territorio que Dios les había dado. Esa era la casa común de Dios, cohabitando con su pueblo, pues los echaba de la casa el marido, Dios, a otra tierra extranjera. Ese era un yugo de hierro, como cuando fueron a Siria los israelitas o después los judíos a Babilonia, o más tarde, incluso en el año 70, pues a muchas partes del Imperio Romano. Más tarde los israelitas y los judíos fueron exilados a naciones extranjeras, como decíamos, bajo un yugo de hierro, Deuteronomio 28:48 y Jeremías 28:13. Esto equivalía a una sentencia de muerte nacional. En esencia, Dios usó a un divorcio. Esto equivale a una sentencia de muerte nacional. En esencia, Dios usó naciones extranjeras para apedrear a Israel. En el simbolismo profético, las montañas representan naciones. Isaías 2:2. Y las montañas están hechas de piedra. Por tanto, usó esas montañas para apedrear a Israel. Tremendo, ¿no? Tremendo. Las montañas son naciones y las montañas son piedras, porque están hechas de piedra. Por lo tanto, usó esas montañas para apedrear a Israel. Qué tremendo, ¿no? Qué penetración espiritual la del doctor Stephen Jones. Esto demuestra que el exilio nacional equivalía a la lapidación. Ahí está el tema. El exilio nacional equivalía a la lapidación y a nivel individual el exilio podía sustituirla.
El exilio nacional equivalía a la liquidación y a nivel individual el exilio podía sustituirla. Este juicio se aplicaba desde los tiempos de Caín, quien fue exiliado a la tierra de Nob, Génesis 4:16, pero también lo vemos en un contexto más amplio en las leyes sobre homicidio accidental, donde un hombre podía huir a una ciudad de refugio, donde permanecía en el exilio hasta la muerte del sumo sacerdote, Números 35:11. Siguiente epígrafe: las tradiciones despiadadas de los hombres. Los hombres no son tan misericordiosos que Dios, son más papistas que el Papa, ¿verdad? A lo largo de los años, los hombres han intentado aplicar la ley de maneras que difieren de la mente de Cristo, quien fue el autor de la ley. En este caso, leyeron Deuteronomio 17 y no encontraron ninguna disposición de misericordia explícitamente establecida, ni buscaron la mente de Cristo en el resto de la ley. Por lo tanto, muchas personas fueron ejecutadas innecesariamente y los maestros de la ley se volvieron legalistas endurecidos. En otras palabras, su comprensión de la ley no coincidía con la intención o la mente del legislador, con el espíritu del legislador. No solo lo fueron los escribas y fariseos del primer siglo, sino que también la propia Iglesia se volvió legalista posteriormente bajo sus propias tradiciones humanas. Vaya que sí. Cuando sus líderes usurparon la autoridad de Dios, olvidando que eran meros administradores de la autoridad, ellos mismos fueron culpables de perseguir a dioses falsos. En ese caso, los dioses falsos se encontraban en el interior. No es sorprendente entonces que esos líderes exigieran servidumbre a su propio liderazgo por encima de servir a Dios mismo, y que cualquiera que se opusiera se expusiera a ser ejecutado e incluso torturado como idólatra. Me recuerda esto, siempre me recuerdo de esto que leí en alguna ocasión, de que, por ejemplo, Moody, pues creó su denominación y él, pues, tenían dentro de la denominación, en tiempos modernos, pues, del siglo pasado, eh, por decir algo, ¿no? Tenían un retrato de él con la barba, ¿no? Con toda su preciosa barba. Sin embargo, en la denominación en ese tiempo prohibían a los hombres llevar barba. Qué tremendo, ¿no? Curioso. Si Moody levantara la cabeza entonces, ¿no? Bien, siguiente epígrafe. Investigación diligente por parte del tribunal. Moisés también nos habla de la manera de indagar para encontrar la verdad en un tribunal bíblico. Deuteronomio 17, 6 y 7 dice: por el testimonio de 2 o 3 testigos, el que haya de morir será condenado a muerte. No se le condenará a muerte por el testimonio de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Más adelante, en Deuteronomio 19:15, leemos que no se levantará un solo testigo contra nadie por ninguna iniquidad ni pecado que haya cometido. Se necesitan mínimo 2 y lo mejor sería que hubiese por lo menos 3. El tercero es el que clarifica. El segundo confirma y el tercero clarifica. Nos dice cómo tiene que ser la cosa. Nos especifica más, ¿no? Así pues, esta ley del doble testimonio no se limitaba a los casos de idolatría, era un derecho fundamental del pueblo no ser acusado de ningún delito por un solo testigo. Esta ley, por supuesto, limitaba la capacidad del tribunal para procesar delitos. Desde su redacción, la gente se ha mostrado irritada con ella, argumentando que muchos culpables quedan impunes. Por la misma razón, se ha buscado el derecho a torturar a los sospechosos para extraerles confesiones. Pero Dios tenía una forma diferente de llegar a la verdad y de hacer justicia en cada caso. El público podía ser convocado a declarar en cualquier caso y no tenía más derecho a rechazar este conjuro que el propio acusado.
Aunque nadie podía ser torturado para que confesara, todos estaban obligados por la ley a confesar la verdad. Era la ley del conjuro público donde conjuraban a decir la verdad. Entonces tú testificabas y dices, pues yo no maté a fulanito. El otro decía que sí. Bueno, entonces eso quedaba en manos de Dios. No estaban de acuerdo, pero se había conjurado ante Dios y entonces Dios juzgaría realmente si era culpable, lo disciplinaría o lo ejecutaría o haría ¿eh? lo que tuviera que hacer. Y si al revés era el otro el que estaba confundido, pues el otro. Pero tenían la fe suficiente para dejar el asunto, o deberían tener el asunto en manos de Dios, cosa que no ocurrió con la ejecución de Jesús. Por la ley del conjuro público, él confesó que era el Hijo de Dios. El sumo sacerdote le conjuró por el nombre del Dios viviente a que dijera la verdad. Entonces el Señor lo dijo, no podía. Cuando uno era conjurado, porque las consecuencias de responder falsamente a un conjuro, pues podían ser terroríficas, ¿no? Entonces, pues tenían que responder a esa conjuración pública. Siempre que no se hacía justicia, ya fuera por menos de 2 testigos o porque un juez injusto dejaba en libertad al culpable o condenaba al justo, se podía llevar el caso a la Corte Suprema del Cielo. El acusado juraba su inocencia y el sacerdote ponía el caso en manos de Dios para su juicio directo. Cuando los hombres no creen en Dios, aunque dicen que creen muchos, pero en realidad cuando llegan a estas situaciones se demuestra que no, o cuando piensan que Dios no juzgará o no puede juzgar los casos en la tierra sin ayuda del hombre, te lo juro por Dios, pero no creen en Dios, dicen muchos. Entonces buscan otras maneras de obtener justicia. Su falta de fe les hace erosionar los derechos divinos de los hombres a un juicio justo, o condenan a los hombres sin suficientes testigos, o torturan a los hombres para que confiesen. Todas estas son prácticas creadas por el hombre, nacidas de su falta de fe en que Dios puede juzgar esos casos si se los dejamos en su mano. No creen, como David, que la ley del Señor es perfecta. Salmo 19:7. No creen que la ley en realidad sea perfecta. Y por eso buscan maneras de evadirlas. Tampoco creen, como Pablo, que la ley es santa y el mandamiento justo y bueno, como dice Romanos 7:12, y por eso crean leyes hechas por el hombre que, según afirman, servirán mejor a la causa de la justicia. Son más listos que Dios y piensan que Dios no lo puede hacer y entonces ellos lo hacen a su manera. Pero aquellos de nosotros que tenemos fe en Cristo, que creemos que su palabra es verdadera, que estamos confiados en que su ley es buena cuando se usa de manera legal, por eso de dar lugar a la ira de Dios, ¿no? No os venguéis vosotros mismos. La ley es buena cuando se usa de manera legal, primera de Timoteo 1:8, nos encontramos de acuerdo no solo con Jesucristo mismo, sino con Moisés, David, Pablo y todos los escritores bíblicos. Siguiente epígrafe, la Corte Suprema o el Tribunal Celestial, ¿verdad? Moisés continúa en Deuteronomio 17:8. Si algún caso, bueno, también hay una en la tierra, pero luego está en el Tribunal Supremo del Cielo. Si algún caso es demasiado difícil para que lo puedas decidir entre un tipo de homicidio y otro, entre un tipo de pleito y otro, y entre un tipo de atentado y otro, siendo casos de litigio en tus tribunales, entonces te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Aquí Moisés expone el principio de la Corte Suprema. Durante su viaje por el desierto, Moisés mismo sirvió como juez principal de la Corte Suprema, diciendo en Deuteronomio 1:17, y el caso que sea demasiado difícil para vosotros, lo traeréis a mí y yo lo oiré. Pero este discurso lo pronunció al final de su vida, cuando Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, y por eso miró hacia el momento en que el arca reposaría en el lugar que el Señor tu Dios escoja. En ese futuro lugar, el sumo sacerdote debía ser consultado en lugar de Moisés,
y si el caso seguía sin resolverse, debía presentarlo a Dios para su juicio directo. De hecho, también tenían el Urim y el Tumim, donde podían preguntar al Señor, el sumo sacerdote en esos casos, ¿verdad? Entonces te presentarás ante el sacerdote levítico o ante el juez que esté de turno en esos días y les preguntarás y ellos te anunciarán el veredicto del caso y harás conforme al veredicto que te anuncien desde el lugar que el Señor escoja y tendrás cuidado de observar conforme a todo lo que te enseñen, conforme a los términos de la ley que te enseñen y conforme al veredicto que te digan, harás. No te desviarás de la palabra que te anuncien ni a la derecha ni a la izquierda. El veredicto del sumo sacerdote era inapelable, ya fuera que él mismo dictara sentencia o la presentara ante Dios. Si presentaba el caso a Dios para su juicio, el juramento de inocencia ponía fin a la disputa. Entonces, ¿dónde tenía que jurar que era inocente el acusado? Entonces quedaba en manos de Dios la cosa. Hebreos 6:16. Y el hombre que actúe con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de Israel. Entonces todo el pueblo oirá y temerá, y no volverá a actuar con soberbia. Siendo este el tribunal supremo del país, el pueblo debía someterse al veredicto final. Normalmente no habría motivo para rebelarse contra el veredicto final, pues si alguna de las partes permanecía insatisfecha con el veredicto del sumo sacerdote, siempre podía solicitar que el caso se entregara a Dios mismo para su fallo. Cualquier disputa posterior constituiría un acto de rebelión contra Dios mismo y, por lo tanto, la pena de muerte estaba justificada por la violación del primer mandamiento. Y hoy en naciones como Estados Unidos, donde jurar sobre la Biblia todavía es importante, el perjurio pues, es realmente una falta muy grave. Es evidente que sin el interés de Dios en establecer la justicia en la tierra, muchas personas seguirían siendo víctimas sin esperanza de justicia. Las naciones seculares sufren innecesariamente tal injusticia, pues sus sistemas de justicia siempre terminan con el hombre y su limitada capacidad para determinar la verdad. Solo cuando una nación reconoce a Dios como el creador y el juez supremo de la tierra, podemos tener la certeza de que tarde o temprano se hará justicia, tarde o temprano Dios hará justicia. Incluso si algunos asuntos no se resuelven completamente hasta que aquel, como el Hijo del Hombre, se siente en el gran trono blanco en esa escena final del juicio. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, hasta aquí lo que teníamos para hoy. La próxima vez que abordemos Deuteronomio, pues veremos el capítulo 6, no sé si será también el 7º, capítulo 6, leyes de sucesión real. Bueno, pues dándole las gracias a todos por acompañarme hasta aquí, bendiciéndoles a todos en nombre del Señor Jesucristo y rogando al Padre que los ilumine con la maravillosa luz de la Shekinah en el lugar santísimo de tabernáculos, con la iluminación de la misma gloria de Dios, que es mayor que la iluminación de la menorá, porque recuerden que en Pentecostés todavía tenemos el velo que les separa del lugar santísimo. Rogando que el Señor les dé esa claridad de discernimiento, esa penetración espiritual, pues les emplazo hasta el miércoles Dios mediante. Hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.